Normalmente pensar en dejar un empleo o un ingreso monetario relativamente estable es impensable, puesto que cuando se migra al campo la vida cambia por completo en muchos aspectos y a no ser que su trabajo sea virtual y su nuevo hogar le permita tener internet, pues la tarea va a ser comenzar desde ceros. Empezar desde la nada puede sonar demasiado abrumador si uno lo ve desde arriba, desde lejos, pero la verdad es que una vida de tranquilidad y de hábitos distintos vale la pena cada minuto y cada esfuerzo. Antes de llegar acá a la finca, claramente me hubiera gustado haber sabido cosas que he ido aprendiendo poco a poco y que me han costado tiempo y me han costado dinero, pero a pesar de esto lo considero como el pago que hay que hacer por aprender, ¿sí? Como si fuera una universidad. Estos son 7 cosas que me hubiera gustado saber antes de vivir en el campo. La siguiente lista viene desde mi experiencia personal como persona citadina, que un día, cansado del afán de la ciudad, decidió salir a buscar una vida en el campo. Y así ha sido a pesar de todos los inconvenientes y esfuerzos extra que me ha tocado hacer, precisamente por no tener estos conocimientos sobre esta maravillosa vida en las montañas. Primero, la vida va despacio. En un entorno natural, las cosas toman su tiempo y al principio puede ser frustrante y desesperante no ver los avances que en una vida de ciudad pueden notarse de forma un poco más inmediata. Poner una semilla a germinar es esperar. Trasplantar esa plántula es esperar. Ver esa planta comenzar a florecer es esperar. Ver un pequeño fruto formarse es esperar. Aunque al final de todo, y si no se han cometido errores en ninguna parte del proceso, la cosecha se recibe y es inmensamente gratificante. Y lo mismo aplica para casi todo en esta vida, los árboles plantados o los animales de granja, por ejemplo. Es necesario saber que la paciencia es un valor importante y una habilidad para desarrollar en esta nueva vida que le espera, pero también aprender a no desesperarse, ya que las labores para hacer en una finca hay miles, ¿sí? Por lo que mientras planta la semilla y espera, puede voltear a mirar a otro lado que seguro tendrá otra cosa con que entretenerse. Si usted como yo tuvo poco contacto con el campo antes de tomar la decisión de vivir en él, es mejor que se convenza de una vez que debe bajarle a las revoluciones y al afán al que lo acostumbra uno la ciudad. Segundo, mejor de adentro hacia afuera, es decir, la contemplación. Cuando uno comienza a desarrollar un espacio relativamente grande, más de 1000 metros cuadrados, lo más seguro es que uno piense en abarcarlo todo desde un principio y comience a armar proyectos por toda la finca para darse cuenta que en realidad está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? O que el gallinero que está construyendo queda demasiado lejos de la casa o del huerto, o que no tenía sentido construir el kiosco de las herramientas, donde ya lo hizo porque en invierno el agua baja por allí, baja con fuerza y tal vez sea mejor lugar para abrir un reservorio de agua de lluvia en lugar de tener un kiosco de herramientas. Lo principal y lo primero que debe hacer cuando se establezca por fin en su nueva casa debe ser contemplar. Al quedarse sentado, observando y anotando algunos elementos importantes, uno aprende demasiado. Y nuevamente esto puede ser frustrante porque es un proceso lento. Toca analizar por dónde llega el viento, por dónde baja el agua, por dónde sale y se oculta el sol en distintas épocas del año, dónde crecen árboles de forma natural y dónde no crece nada a pesar de que parezca tierra fértil. Esto es un proceso que toca analizar en cada época del año porque todo cambia a medida que los meses pasan y por donde más pega el viento hoy puede ser distinto dentro de 3 o 6 meses y solamente una mente curiosa y contemplativa se va a dar cuenta de ello. Esto puede hacer la diferencia entre gastar mucho tiempo y dinero en cosas que no valen la pena. Y este también es un precepto de la permacultura, en el cual se debe prestar más atención al lugar donde se encuentre usted como elemento, integrándose al entorno natural, su casa, sus perros y su propio ser, para lograr dominar los lugares más inmediatos y posteriormente desarrollar zonas más lejanas, sin olvidar dejar zonas para contemplación y aprendizaje. Tercero, debe producir lo que la zona ofrece, y estoy hablando de los huertos. Yo sé que uno quiere experimentar miles de cosas cuando llega nuevo a vivir al campo, y experimentar no está mal, pues lo lleva uno al aprendizaje y al éxito, pero hay muchas señales que uno puede notar en el municipio o en el pueblo o en la región a la que llegó. No se pierde tiempo preguntándole a la vecina de la tienda o algún vecino de dónde provienen los alimentos que venden y en qué época los venden. Y de esta forma puede hacerse una idea
de qué es lo mejor para poner en el huerto en un principio y no sufrir desilusiones al caer en cuenta después del tiempo que su semilla de sandía no va a progresar a una altura de más de 2000 metros sobre el nivel del mar o en clima frío, o que la época de sembrar tomates definitivamente no era en noviembre cuando hace más frío en el hemisferio norte, por ejemplo. ¿Sí? Al huerto lo que es del huerto, según el lugar donde se encuentre, la época del año en la que esté, la altura sobre el nivel del mar, el clima y las temperaturas promedio, la calidad del suelo, la proveniencia del viento, la disponibilidad del agua y las precipitaciones, etc. Nuevamente, todo esto tarda tiempo en aprenderse y no es motivo para desanimarse que algunas cosas no progresen como uno esperaría al principio. Cuarta cosa que me hubiera gustado saber antes de vivir en el campo es que el trabajo de finca es duro y muy exigente físicamente. Cuando llegué recién me costaba un trabajo increíble utilizar la herramienta, la holladora, el azadón, el bulto de comida de perros de 30 kilos me parecía difícil de levantar y de trasladar, y ni hablar del bulto de 50 kilos que pesa el de maíz, el bulto de comida de gallinas, ¿sí? De maíz, o el cemento de construcción. Esto era porque en mi vida de ciudad no implicaba ninguna acción que necesitara la fuerza, porque no conocía tampoco la forma correcta de hacer los movimientos para hacer menos esfuerzo. Entonces debe estar dispuesto, aparte de ensuciarse las manos, a desarrollar estas habilidades físicas, entre otras la fuerza para hacer trabajos usted mismo. Más adelante, y si su bolsillo lo permite, podrá pagar porque alguien haga ese trabajo si definitivamente no le gusta. Pero le recomiendo que lo haga varias veces y culmine sus jornadas absolutamente extenuado y sucio, con ganas de bañarse, cenar algo ligero y dormir en una cama limpia, porque esto genera una satisfacción enorme, lograr cosas que uno no creía capaz de hacer. Quinto, el agua es lo más importante, ¿sí? Tiene que hacer recolección y cosecha de agua de lluvia. Sin duda el agua es el elemento más importante en cualquier lugar del mundo, pero pues mucho más en una finca y en una vida en el campo. Sin ella sencillamente no hay proyectos productivos, no hay huertos, no hay animales, no hay desarrollo y no hay vida en el campo. Así que asegúrese de poder tener acceso al agua y piense desde el primer día cuáles son las mejores formas para captar agua de lluvia en la zona donde usted se encuentre. Así tenga acueducto veredal o así tenga un pozo profundo, tiene que empezar a captar agua de lluvia. Algunas formas de captar agua de lluvia son muy funcionales y otras son más incómodas. Todo depende del presupuesto que tenga o que esté dispuesto a invertir en este tema. Personalmente y pues por experiencia, yo recomiendo el uso de tanques, de canales en todas las construcciones y la apertura de reservorios de agua de lluvia con maquinaria amarilla. Esto luego de analizar las lluvias, la escorrentía subterránea y superficial, y luego pensar en formas de reforestar las zonas aledañas a los nuevos lagos con la intención de sembrar esa agua, de que esa agua permanezca. Abrir un pozo profundo en caso de que haya disponibilidad de agua subterránea también es la mejor opción que tiene para poder hacer uso responsable de este precioso líquido y que ni los animales, ni las plantas, ni los humanos sufran escasez en ninguna época del año. Sexto, la autosuficiencia es una utopía muy disfrutable. Como sabemos, es imposible hoy en día lograr la autosuficiencia absoluta a menos que logre una forma de vida que no implique absolutamente nada de dinero ni de las comodidades de la vida moderna, ¿sí? Como incluyendo eliminar la necesidad de conseguir dinero para pagar impuestos sobre la tierra, el arriendo, transportes, internet, etc. En Occidente esto es muy difícil, así que uno debe llevar a cabo proyectos productivos de cualquier tipo que sean responsables social y ambientalmente. Y a partir de ahí pensar la autosuficiencia como una motivación de satisfacción personal y un eventual ahorro de dinero. Si usted produce parte de lo que consume, el ahorro económico podrá no ser muy alto en principio, pero existe. Además de complacer a su mente y su cuerpo con la cosecha al final de una temporada dura de cultivo. La búsqueda de la autosuficiencia es hermosísima y una meta alcanzable, digo yo, en un 99.9%, pero no debe importar el hecho de que es inalcanzable, así como lo es la verdad o la objetividad, siempre deben ser perseguidas. Y 7. El Internet es un gran aliado. Si a la zona donde llega a vivir entra la señal de datos de su celular o puede instalar un servicio de Internet banda ancha o satelital, no lo dude.
La gran mayoría de las veces no tendrá dinero ni acceso a profesionales en algunas áreas y le tocará probar viendo videos y tutoriales en internet. Muchas personas decidirán que como usted vive en una finca en zona alejada de centros urbanos, no podrán ir a atender su problema de manera inmediata, por lo que una solución rápida y manual es necesaria. Y para esto es indispensable desarrollar habilidades básicas en campos como la plomería o la electricidad, la construcción, al menos para lograr determinar la gravedad del daño y definir con criterio si es necesario esperar a alguien o poder solucionarlo personalmente. Lo importante es tomar la decisión de hacerlo y salir a vivir al campo, ya sea que la finca donde ahora vive sea propia o sea en arriendo, sea grande o sea pequeña. Todos estos consejos que le estoy dando en este momento nos hubieran funcionado mucho al principio a nosotros, ya que habríamos caído en cuenta que muchos aspectos de la vida cambian de forma radical mientras uno logra aplicar los conocimientos aprendidos en la ciudad a la nueva vida en el campo. No se desanime. Si llega y no puede sembrar un árbol porque no tiene la herramienta adecuada o no la sabe usar bien, la paciencia siempre será la madre de todas las virtudes y aplicarla en la vida en el campo es la mejor decisión que puede tomar. Además de eso se trata el cambio, de tener días con más calma y serenidad que permitan comprender su entorno natural desde distintas perspectivas. Así como lo dijo Thoreau desde su amada Walden, tenemos que abrirnos camino con el hacha. ¿Y a usted qué le gustaría saber sobre la vida en el campo? Si piensa moverse al campo en breve o aún está pensándolo, cuéntenos cuáles son sus miedos y cuáles son sus dudas, que desde nuestra experiencia tal vez encuentre algunas respuestas o preguntas que lo convenzan de que todo estará bien. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.